Se acabó el documental, todos los detalles, Patrick Guijarro, noticias y mucho más. Vamos. Empezamos y entramos con toda la actualidad del Barça Famaní aquí. Y es que Vicky López también figuraba entre estas fotos e imágenes en los entrenamientos del día de hoy y supongo que la convocatoria se publicará mañana, ya que dudo realmente que sea en las horas que faltan del día. Y otra novedad que quería comentar en caso de que a alguien le interese es que hay un código de descuento para el partido de Champions contra el Manchester City. Es justamente el que se ve aquí en pantalla con un 30%, ojo, y es este de aquí, que se llama Pilota d'Or, no el de abajo, sino Pilota d'Or, así justamente todo seguido en caso de que alguien quiera comprar. Cambiamos de frente y entramos a lo que son los documentales, y es que, como comenté el día de ayer, se ha estrenado uno de Patrick Guijarro, que es otra versión, un capítulo más de Nascudas para Jugar, que significa nacidas para jugar. Dura 12 minutos aproximadamente, un poco más, un poco menos, y se encuentra en Barça One, así que lo recomiendo bastante, y en caso de que no puedan verlo, me dicen y hago un resumen en otro vídeo. Y ahora entramos al tema que justamente quiero comentar a más profundidad, y es respecto al documental Se acabó, Diario de las Campeonas, que se encuentra en Netflix. Justamente se ha estrenado el día de hoy, 1 de noviembre. Ya ha dejado diversas escenas, creo que muchas cosas han quedado aclaradas, ha sido bastante fuerte también, ha sido como reabrir una herida, pero por un motivo necesario, que era el hecho de evidenciar a la Ref, a Bilda, a Rubiales, entre otros personajes. Y bueno, debo decir que llega uno al punto de hasta emocionarse, pero también de sentirse triste, llegar a las lágrimas, porque realmente, como digo, es muy, muy fuerte. Y esto lo quiero comentar por partes, por fragmentos, acompañado y complementado también con un artículo de Mariaticas y junto a frases que también he recopilado por mi cuenta, habiéndolo visto. Vamos con el tema de Jorge Vilda, y hay declaraciones de muchas jugadoras acompañadas de tomas de apoyo. Alexia Putellas decía, estaba al mando de todo, lo quería tener todo controlado, pero hasta lo que no debe, a lo cual hay límites. Si se sacaba una noticia, si alguna jugadora hacía alguna entrevista. Yo estaba recién operada, es que recordemos que al final pasó esa lesión, lamentablemente, de ligamento cruzado, y me mandan una noticia, que el titular es: las capitanas del Barça, no de la selección, piden la cabeza de Jorge Vilda o algo así. Es como dice Alexia Putellas, y es que a partir de ahí ya se veía la intención, que en primer lugar era señalar a las de el Barça desde la caverna. Se excusó, o sea, Jorge Vilda, que había hecho mucho por nosotras, por el fútbol femenino, y le dijimos que necesitábamos algo más. Es que era evidente lo que estaba pasando, no solamente a nivel deportivo, que llevaban años sin ganar nada bajo un proyecto paupérrimo, y también iba más allá de lo deportivo, más todo lo que lamentablemente ha pasado. Irene Paredes comentaba, algo muy sabido es que entraba en las habitaciones. O sea, ¿qué viene el cuento eso? Él creía que era un momento donde encontrarse para hablar. Es que está totalmente equivocado. Si quería conversar, habían miles de lugares o escenarios propicios para ello, pero no entrar a las habitaciones. O aquello también de que dejaba las puertas abiertas. Es que acordarme realmente me molesta, porque claro, cuando esto sucede yo no tenía el canal. Solamente lo comentaba escribiendo en Twitter, en X, pero realmente es bastante indignante y preocupante
también de que exista gente que piense que esto es normal como Bilda. Sigue Irene Paredes. Era bastante habitual. El seleccionador no tenía soluciones aquí, ya en clave deportivo, y se notaba en el terreno de juego que se estaban autogestionando. Y teniendo justamente a una de las mejores generaciones de la historia, no sacarle provecho, o sea, al final creo que dice mucho de lo que es como entrenador. Y podemos verlo también ahora que está dirigiendo a Marruecos. Sandra Paños decía que entrase en nuestra habitación cuando estábamos metidas en la cama, situaciones muy incómodas. Es que es esto. O sea, yo me pongo en su lugar y es que lo saco de ahí. Pero claro, al final sentirse sin margen de maniobra, sin capacidad de reacción, porque obviamente esto debe generar un susto a cualquier persona. Entonces me sabe muy mal, me da pena que hayan pasado por eso. Luego Aitana Bonmatí, Irene Paredes y Sandra Paños decían: necesitábamos ayuda, soluciones tácticas, y no las teníamos. Es que insisto, era algo que se veía reflejado en el campo. Y vamos al tema de las 15, que también es bastante indignante y es algo que jamás voy a entender. Aitana Bonmatí decía: en ese momento sí que estábamos todas unidas y era importante que el staff supiese que era algo grupal, porque debió mantenerse así. Yo pienso que si es que veían que eran todas al unísono, que era una decisión y una postura unánime, quizás hubieran cambiado muchas cosas y se hubieran evitado muchas cosas también. Pero claro, al final algunas decidieron ir por su parte y eso está mal, porque ya habían quedado esto en un principio. Algunas dimos nuestra opinión, pero hay muchas jugadoras que no hablaron y otras que lo hicieron y dijeron cosas contrarias a las que habíamos hablado antes, algo que ya es sabido, que al final muchas se apartaron de la postura inicial. Y a ver, sí, cada quien es libre de tomar su decisión y todo ello, pero creo que dice mucho de los valores. Si en principio, y hablando de principios también, pero si en un inicio habían quedado justamente en ello, y no por el bien, digamos, egoísta de cada una, sino por el bien del fútbol femenino español. Es que la causa, que al final, o sea, el motivo por el cual lo hacían, creo que ya era suficiente para mantener justamente esa unión, que al final no hubo. Dijo Aitana también: hubo muchas jugadoras que no hicieron nada. Me sabe mal que muchas no hayan sido capaces de no haber transmitido lo que sentían. Es que si en un inicio no querían hacer eso, ¿por qué no lo decían ahí? En vez de esperar ese momento final. Creo que eso desvirtuó bastante a la situación y normal que en su momento se hayan sentido traicionadas. Y creo que esa tensión se notó bastante en el clásico que vino después, porque ahí sí que se palpaba todo eso en el ambiente. Ivana Andrés dijo: es un precio muy alto que pagar y no quiero perderme un mundial. Sí, ya lo sabemos. O sea, al final hizo lo que hizo, pero yo voy a las formas. O sea, ¿por qué no lo dijo desde un principio? En todo caso. ¿Y por qué si sabía que estaba mal? Por ejemplo, porque no tuvo su puesto por méritos deportivos. Ni siquiera era considerada. O sea, estuvo ahí simplemente por ausencias importantes, al igual que otras futbolistas. Y al momento de levantar el mundial ni siquiera tuvo el gesto, ni siquiera fue capaz de darle esa oportunidad a quien realmente merecía, como Jennifer Hermoso, como Irene Paredes o Alexia Putellas, que se notó en ese momento que estuvieron mirando y prefirió seguir siendo egoísta. Irene Paredes luego añadía y agregaba algo bastante contundente, que a mí me encantó, y firmo todo lo dicho. Me parece poco respetuoso hacia tus compañeras. Es que es esto. O sea, una falta de respeto, una falta de valores, de principios, un despropósito absoluto realmente. Seguimos y abrimos ahora la carpeta de Rubiales y ese beso a Jennifer Hermoso, que al final era una agresión sexual como tal. Irene Paredes comentó:
Yo les dije, cuando vi que se hacían bromas, esto respecto a la celebración postmundial que se encontraban en el bus, chicas, parad, porque esto es muy grave. Le ha dado un beso porque cree que es superior a ella. Es que, ¿con qué autoridad va, la coge y le planta un beso en plena celebración? Si a eso le sumamos cómo se comportó justamente ahí en la grada, en el palco, es que, insisto, es abrir una caja que, en fin, me enerva realmente. Aitana Bonmatí decía, me pidieron que saliese a dar explicaciones para las teles, para bajar la tensión y hacer ver como si no hubiese pasado nada. O sea, es que encima querían utilizarlas, querían usar a las jugadoras para blanquear una agresión sexual, una situación absolutamente deleznable cometida por Luis Rubiales. ¿A qué punto llegan? Es que no tienen escrúpulos. En fin, Aitana Bonmatí también decía, el mundial se ha diluido. Es que claro, en vez de poderlo celebrar como corresponde, pasó básicamente a un segundo plano. Jennifer Hermoso decía, Rubén, de marketing, me pasó el teléfono del de integridad y me dijo allí, mientras comíamos en el hotel, que tenía que hacer una videollamada para contar lo que había pasado, que era nada, que había sido de la alegría. O sea, claro, yo me siento feliz y tengo el derecho de besar a quien se me dé la gana en la boca, ¿no? Es que lo que hacen realmente por taparse entre ellos, porque entre esa gentuza al final se entienden, porque lo único que hacen es defender sus intereses de la euforia. ¿Y qué tenía que contar eso para ellos lo recogiera en un informe? Denuncié porque era lo correcto y por lo que han sufrido muchísimas mujeres. Es que esto lo vimos en una pantalla, se vio en todo el mundo y había gente que decía que Jennifer Hermoso era la culpable y que Rubiales era la víctima. Surrealista. ¿Dónde se ve eso? Lo peor es que esto es extrapolado a muchísimos deportes, a muchísimas situaciones de la vida diaria. Trabajo, educación, lo que sea. Y claro, al final es a la mujer a quien ven como la mala, cuando es algo que se ha visto en cámaras. Lo hicimos porque es un hecho que le podía pasar a cualquiera de nosotras y a cualquier mujer. Es que ha sido muy valiente, porque incluso ha recibido amenazas, las sigue recibiendo hasta ahora, mensajes de gente que yo me pregunto en serio, ¿están bien de la cabeza? O sea, realmente le hacen un daño a la sociedad. O sea, querían, o incluso cuando recuerdo que se fue de vacaciones, por ejemplo, Jennifer Hermoso, decían, no, pero es que no está sufriendo porque se encuentra ahí de vacaciones y tal. O sea, ¿qué quieren? Que esté justamente en posición fetal en la esquina de un cuarto, de una habitación, con la luz apagada, llorando ahí 24/7. Obviamente se va a querer desconectar por lo menos. O sea, faltaría más. Alexia Putellas le comentaba a Irene Paredes lo siguiente. Cuando me enteré de todo lo de Ibiza me sentí fatal, porque tú nos estabas diciendo sin decirlo directamente, ayudadme, y nosotras estábamos como forzando que no pasaba nada, a decirte olvídate, has hecho un mundial de la hostia, celebra, y no, es que es eso, o sea, al final, lamentablemente esto estaba tapando todo lo que habían conseguido. Aplaudían para protegerse a sí mismos. Esto respecto justamente a cuando Rubiales dice no voy a dimitir, no voy a dimitir 80.000 veces, como si fuera motivo de orgullo, y ojo a quienes le aplaudieron. Montse Tomé, por ejemplo. Luis de la Fuente, por ejemplo. Bilda, por ejemplo. Entre otros. Rubiales es temperamental y se enfada. Claro que es un energúmeno, es un... en fin. Pero ya sobre la parte final, también decía Irene Paredes, confiábamos en que las cosas podían mejorar, pero las reuniones fueron duras y no mejoraron la situación. Es que al final, por desgracia, no se llegó a nada, no llegó a buen puerto.
Jennifer Hermoso comentaba: hemos vivido todo, por suerte o por desgracia, de no ser una mierda a ser campeonas del mundo, a vivir algo horrible que no tendríamos que haber vivido y seguir adelante. Es que, al final, por todo lo que pasó, son como una imagen de referencia, justamente para luchar contra estas cosas que pasan el día a día, pero ojalá no pasara más, ojalá no se repitiera nunca más esto. Y bueno, ya digamos que este es un resumen del documental. Mi conclusión es que, a ver, desde la parte audiovisual y todo el trabajo realizado me parece impecable, han hecho un gran trabajo, pelos de punta, realmente en muchos momentos, impotencia, como dije, lágrimas, no. Me gusta que las jugadoras no se hayan callado absolutamente nada. Creo que al final los han evidenciado, han quedado absolutamente señalados y lo peor es que hubo gente que se burló y se sigue burlando de la situación. Las han llamado niñatas, las han llamado caprichosas, las llamaron rebeldes. No solamente Bilde y Rubiales, que son culpables, sino toda esa gente que tenían detrás, porque se fueron, pero ahí justamente sigue muchas personas que no deberían estar. Les han puesto a la prensa en contra. O sea, filtraron conversaciones privadas también, ahora que lo recuerdo. Fue una persecución, fue un ataque, o sea, fue un acoso y derribo contra las jugadoras y solamente necesitaban apoyo. Personas que vean que también son personas, más allá de futbolistas, y que solamente buscaban mejoras y solamente querían preocuparse por el fútbol y no por estas cosas que no deberían suceder nunca más. Por desgracia dudo de que sea así, pero creo que al final era un documental muy necesario. Como dije también, o sea, es el hecho de reabrir una herida del pasado, pero por un bien, justamente para poder retratar y evidenciar a esta gente, y ojalá que sirva como un punto de inflexión para que esto nunca se vuelva a repetir. Así que impecables quienes han alzado la voz, quienes han mantenido fuerte su postura y quienes sí fueron valientes para denunciar a estas lacras sociales. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo, y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Deu.